Hola a todas, todos, todes, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos para seguir trabajando. En este caso, continuamos en torno a las disputas que generó la construcción del Estado en el ámbito rioplatense. Habíamos visto a partir de 1820 la conformación de los estados provinciales, el modelo rivadaviano, la confrontación a partir de 1824 y el Congreso entre unitarios y federales, ya digamos con una identidad en términos o de partidos, entre comillas, o de facciones. Eh, Finalmente, en la última clase abordaron el régimen rosista y el orden unanimista que posibilitó la reproducción del régimen en el marco de una legitimidad política. Bien, hoy nos toca abordar la emergencia, la proyección de un nuevo actor político, intelectual, reconocido posteriormente como la generación del 37. Ustedes tienen un artículo para poder seguir la clase, yo la armé precisamente tomando los aspectos principales, ordenando prioritariamente los ejes, desde ya que es un recorte y que abordamos algunas cuestiones, queda muchísimo, y si les interesa pueden ir a las fuentes a trabajar a los autores desde sus producciones, ¿no? El Facundo, las bases de Alberdi, pueden leer Echeverría, nunca resulta, eh, resulta al revés muy interesante, podríamos decir. Bueno, en definitiva, ustedes tienen el texto de Meyers, que se denomina La Revolución en las Ideas, la generación de 1837 en la cultura y en la política rioplatense, si mal no me, y en la política argentina. En la cultura y en la política argentina, ¿no? La Revolución en las Ideas, la generación de 1837, en la cultura y la política argentina. Ese texto es la base en la que ustedes se pueden apoyar para retomar algunas cuestiones que aquí se abren. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Que habíamos estado trabajando el gobierno de Rosas, ustedes estuvieron en la clase pasada, ¿no? El segundo gobierno de Rosas, más precisamente es el que nos interesa recuperar a los fines de esta clase, entre 1835 y 1852. Seguramente, bueno, ya lo hemos caracterizado como un gobierno republicano de excepción. De excepción en cuanto que había una prioridad de restaurar un orden en función de defender el sistema federal, en función de preservar un orden político federal que impidiera el desmembramiento de las provincias unidas, vaya redundancia, en unidades políticas autosuficientes. Por otro lado, digamos, vinculado a esto también la independencia de la Confederación en relación a las potencias extranjeras, la importancia de sostener un gobierno republicano, ese carácter republicano que había que defender las instituciones que garantizaban la igualdad ante la ley y la propiedad privada fundamentalmente, y la imposición de esa ley, la autoridad que posibilita el cumplimiento de la ley, ¿no? En eso consistía el orden republicano en este específico contexto histórico, ¿no? Los autores señalan pensar el republicanismo rosista en su contexto de disputas y de conflictos que habían proseguido al periodo revolucionario en función a la necesidad de consensuar un orden político. Lo que se había construido hasta ese momento era necesario preservarlo, retomarlo, reponerlo, podríamos decir, ¿no? A eso se abocaba el régimen rosista, en teoría, ¿no? Desde el discurso fundamentalmente. Y por supuesto, garantizar la sustentabilidad del sistema representativo, las elecciones en función, como dije antes, digamos, que es el esquema que otorga legitimidad al régimen político. En función de estos objetivos, entonces, es que se va a fundamentar la concentración de poderes y la suspensión de las libertades políticas,
en el marco de un alto grado de intolerancia política y de violencia estatal. Esto materializado en lo que luego, bueno, vamos a ver inmediatamente, la política del terror, implementado desde el Estado, en función de combatir un enemigo, el enemigo unitario. Y en este sentido, para poder generar consenso en torno a esas políticas, o esa política que referíamos como de terror, de violencia, la opinión pública constituye la base de legitimidad y poder del régimen. Es decir, había que construir un consenso en torno a la necesidad de este tipo de prácticas, ¿no? De allí que ahora yo tomé algunas características, no es que acá, digamos, desarrollamos el segundo gobierno de Rosas, ni mucho menos, pero referenciar aquellos aspectos que resultan centrales para comprender el derroteo de este grupo, este actor que denominamos recién como la generación del 37. Esta idea, ¿no?, de combatir a los unitarios, que son los enemigos del régimen, y bueno, de la mano de esta política, una, digamos, represión en función de quienes violaban las leyes, ofendían la religión, la idea de autoridad y de obediencia, fundamentalmente. Pero bueno, el enemigo es fundamentalmente el unitario, ¿no? Aquel opositor iba a buscar a ser asociado con la facción unitaria. La idea de etiquetar al unitario, etiquetar como unitario para poder combatir cualquier tipo de oposición. Y en ese sentido, también lo deben haber revisado esto, los dispositivos con los que va a contar el segundo gobierno Juan Manuel de Rosas son la Sociedad Popular Restauradora, que hizo su aparición allí en la crisis del 33-35, apoyando y tendiendo a la vuelta, ¿no?, y a la elección en un segundo gobierno. La Sociedad Popular Restauradora era una organización que se encargaba de llevar adelante la persecución o la identificación, separación de los unitarios del cuerpo de la República, como señalamos acá, y contaba con su brazo armado, que era la Mazorca, no más de 200 federales muy involucrados con el régimen, que llevaban adelante las prácticas intimidatorias, los asesinatos políticos, las ejecuciones que ordenaba la Sociedad Popular Restauradora. Contaron con una legitimidad y apoyo absoluto por parte del gobernador y se manejaron durante todo este periodo con con una amplia libertad, podríamos decir, ¿no? Bien, en el marco de la excepcionalidad, como referíamos. Cuando la Federación aparecía amenazada, el terror se identificaba. Y precisamente los años de mayor conflictividad y confrontación con los unitarios fueron los años de mayor violencia política, entre 1838 y 1842. Podemos mencionar las más importantes, bueno, las que aparecen en todos la síntesis y los trabajos en torno a este periodo: la conspiración de Massa, la rebelión del sur, la coalición del norte. Todas tienen en común que están, digamos, articulados o fuertemente involucrados en ellas los que se identifican como dirigentes unitarios, bueno, que proceden del periodo anterior, ¿no? Lavalle es uno de los más importantes. De hecho, igual hay que matizar esto porque el caso de Massa estaba asociado a las filas federales, ¿no? Dentro del mismo partido federal se generaron tensiones ya en el periodo 33-35 que perduran. La oposición, si bien, digamos, se buscó durante todo el periodo rosista
desplazarla o eliminarla, siempre estuvo latente. Por más que existía un control intenso de la opinión pública, de las publicaciones y demás, el malestar y las formas en que se expresaban nunca pudieron ser reprimidos completamente. Bueno, y en ese contexto y en el contexto del bloqueo francés al Río de la Plata, producto de un conflicto generado en relación a los ciudadanos franceses, que bueno, durante el periodo periodo corto en que gobierna Lavalle son eximidos del servicio militar, Rosas lo restaura, bueno, eso va a generar controversias y reclamos por parte del gobierno francés, además de una serie de conflictos con ciudadanos franceses que se asociaban a los unitarios, en teoría, y eran denunciados así, bueno, y que fueron encarcelados y demás, el gobierno de Francia reclama por ellos, y en ese contexto articuladamente con los unitarios, o los unitarios van a buscar que prospere, digamos, se lleva adelante este bloqueo, ¿no? Y que posibilita la acción o que abre un panorama, un horizonte de posible derrocamiento de Rosas de la dictadura, ¿no? Como denominan ellos. Y es así que, bueno, tanto la rebelión del sur, conspiración de masa, estaban muy relacionadas, supuestamente, digamos, era una seguidilla, ¿no?, de movimientos que empezaban por una conspiración militar a cargo de Ramón Massa. Los hacendados del sur, desde Dolores, van a iniciar allí una manifestación de rechazo al régimen, a su metodología, a las prácticas políticas, más la coalición del norte que nucleaba las provincias de Salta, de Tucumán, Catamarca, Jujuy y La Rioja, también, digamos, en función de conformar una alianza militar para derrocar y confrontar con el ejército del litoral, con el ejército de Rosas, más la invasión de Lavalle, apoyada por los franceses, la invasión que se concreta finalmente en Buenos Aires, pero que no tiene mucho alcance, porque en ese interín los franceses comienzan las negociaciones para definitivamente negociar y acabar con el bloqueo. Bueno, una serie de coaliciones en el marco de los conflictos con las potencias extranjeras, Francia, y entre el 46 y 48 se da también el bloqueo anglo-francés, también, digamos, donde hay una intervención vinculada a la asociación de Rosas con el grupo de Oribe en Uruguay, y la pretensión y la aspiración que tienen los ingleses de controlar y acceder libremente por el río, Paraná y demás. Bueno, se da este bloqueo que también va a finalmente desgastarse y favorecer las negociaciones dirigidas, digamos, a beneficiar sobre todo al gobierno de Rosas. Bueno, estos conflictos tienen las características, sobre todo los primeros, ¿no?, los que se dan entre el periodo 1838 y 1842, de generar un clima de tensión, de conflictividad, donde los unitarios se identifican como grupo, pero, digamos, fundamentalmente desde el exterior van a actuar, ¿no? Este apoyo que logran con las intervenciones extranjeras y la presencia y el triunfo del sector federal sobre cada uno de estos movimientos terminan favoreciendo la causa federal. Este contexto como les decía, de conflictividad, de tensión, es el que es el marco en el que se va a proyectar este grupo de intelectuales, ¿no?, de jóvenes, que se formaron en la Universidad de Buenos Aires, que se ponían por encima de federales y de unitarios,
y que tenían como misión providencial prácticamente la necesidad de proyectar la nación, de continuar la revolución que es en el plano de las ideas. Había culminado la etapa de la revolución armada y venía la etapa de proyectar y de dotar de ideas y de un plan a la revolución. Nos referimos entonces a la generación del 37, ¿no? Estos jóvenes aspiran a ocupar el espacio público, consolidar su presencia, tienen una representación muy fuerte de sí mismos. Ahora vamos a leer un parrafito del discurso inaugural en el salón literario. Bueno, buscan hegemonizar concretamente, como acá señalo, el escenario intelectual en función de implementar la segunda fase de la revolución, ¿no? Que había quedado inconclusa. Y en función de construir una identidad nacional en términos de esos valores revolucionarios. La revolución había propiciado el surgimiento de la nación, pero su identidad precisamente aún no había sido identificada. Esa era la tarea que ellos asumían. Quienes integran esta generación se consideran como hijos de la revolución. Coinciden las fechas de nacimiento, 1810 Juan Bautista Alberdi, bueno, Echeverría unos años antes, José Mármol, Juan María Gutiérrez, Sarmiento en 1811, Vicente Fidel López, Bartolomé Mitre, más tardío, se integra, y Félix Fría en 1816. Bien, ¿cuál es el contexto? Esta es una pregunta, digamos, que ayuda a ordenar y a pensar, digamos, las condiciones, las posibilidades, ¿no?, que propiciaron la conformación de este grupo. Bueno, la respuesta gira en torno al carácter laico del grupo y de una sociedad que básicamente se caracterizaba por la ausencia de la cultura católica y barroca, digamos, la presencia en instituciones, en discursos omnipresentes y demás, no era una característica de esta sociedad. Entonces, en ese sentido es que hallaron un espacio cultural en gran medida vacío. Por otro lado, se habían formado en la escuela rivadaviana, y esta experiencia educativa estaba marcada por la tendencia secularizadora y modernizante del régimen rivadaviano, ¿no? Que había secularizado la formación y el espacio público fundamentalmente, ¿no? Entonces, esa identificación con esa tendencia secularizadora, más que identificación, digamos, son el producto de esa tendencia secularizadora. Y esta idea de configurarse como una élite nacional y cultural también deriva del régimen rivadaviano y de las instituciones que propiciaban esta idea, ¿no? La idea de élite nacional, de dirección. En última instancia, las instituciones educativas, tanto el Colegio de Ciencias Morales como la Universidad de Buenos Aires, buscaban precisamente la reproducción en términos ideológicos y culturales de la élite dirigente. Y en ese sentido, el grupo va a lograr una autonomía afirmada precisamente en ese deslinde que había logrado el Estado rivadaviano, de cualquier relación orgánica con la religión. Fue la primera que pudo concebir su lugar en la sociedad y en la cultura en términos modernos, ¿no?, laicos, seculares. Bien. A continuación
y recorté un extracto del discurso que se pronunció en la inauguración del Salón Literario en junio de 1837 por Marco Sastre, quien era el dueño de la librería donde se llevan a cabo las reuniones periódicamente. De allí el nombre de Salón Literario, que luego, digamos, va a especificarse, se van a nominar a sí mismos, rompiendo con la vieja generación, marcando una crítica fuerte al utilitarismo rivadaviano y a los quienes habían sido, ¿no?, los mentores del proyecto modernizante. La Asociación de la Joven Argentina, luego Asociación de Mayo, ¿no? Son los nombres que paulatinamente, secuencialmente van a ir asumiendo. Este párrafo señala algunas cuestiones, ¿no? Habla de la autorrepresentación que tienen de sí mismo. La nación, dice, tiene en su seno una juventud adornada de las más bellas cualidades que ennoblecen al hombre, una juventud dotada de los más puros y generosos sentimientos. Y dice, amor a la sabiduría y de los más ardientes deseos de consagrarse al bien público. Esa idea de servicio, esa idea de sacrificio también en función de una virtud, que podemos arraigar en la virtud republicana, con tan poderosos elementos, dice, ¿qué cosa habrá por ardua y grande que sea que no pueda alcanzarse? Esa idea de la voluntad, ¿no?, para sostener estos ideales, también arraiga en la tradición rivadaviana, ¿no? Hay ahí una confluencia de vertientes ideológicas que nosotros sistematizamos, digamos, poniendo en paralelo ambas matrices, ¿no? Las matrices conceptuales del movimiento, el movimiento romántico francés por un lado, y la vertiente ilustrada que proviene de la formación inicial rivadaviana. Y en ese sentido, en cuanto al movimiento romántico francés, quizás yo quisiera recoger, digamos, una cuestión que señala Meyer, cuando él, en un punto, yo acá lo había, como una cierta paradoja a tener en cuenta, ¿no?, en cuanto a que la sociedad rioplatense es una sociedad republicana, producto de una, dice, revolución política que había modificado los principios de legitimidad sobre los cuales se forjaron el orden político y social, ¿no? Mientras que la mayoría de los romanticismos europeos, en su origen, eran expresión de una sensibilidad de antiguo régimen, articulada deliberadamente en oposición a la revolución y a la república, ¿no? Ahí hay una fisura que, bueno, se va a saldar desde la praxis, ¿no? Va a ser un movimiento, como dicen los diversos autores, tanto Terán como Mayer, ecléctico básicamente, ¿no?, en el que confluyen diferentes tradiciones que son adaptadas a una realidad en la que, bueno, estos jóvenes se vuelven protagonistas, en principio, digamos, intentando ocupar un lugar en el espacio rioplatense mismo, y luego en el exterior, proyectando, pergeñando, digamos, los distintos, digamos, los distintos, valga la redundancia, proyectos para poder construir la nación y el Estado, obviamente, ¿no? Bueno, y si vamos a esta cuestión del romanticismo del movimiento, bueno, señalar algunas características que hacen a las peculiaridades muy generales, ¿no? Lo auténtico, lo propio, lo idiosincrático, lo original, de cada cultura, de cada nación, en contraposición al cosmopolitismo ilustrado, ¿no? De eso se trataba, de buscar qué hay de original
en la sociedad que se estaba construyendo, ¿no? En qué era lo que la distinguía. Y en ese sentido, bucear en los usos y costumbres de la nación, tratando de detectar aquello que le identifica, las particularidades. Bueno, y en ese sentido también un anclaje muy fuerte en el historicismo romántico. Esto cierra en términos de que cada nación es una totalidad en sí misma, que posee una finalidad en sí, y que por ende cada una vale como cualquier otra, digamos, no hay una jerarquía de naciones, ni un camino ascendente, ni un modelo a alcanzar. Esa idea unilineal, digamos, es dejada de lado, rompe con la creencia unilineal según la cual las naciones están condenadas a seguir los mismos cursos de desarrollo, ¿no? Un curso universal que muestran las naciones más avanzadas. Bueno, paralelamente o paradójicamente, arraiga en este movimiento la vertiente ilustrada, la cual no pueden despojarse, porque como dice Myers, el bagaje cultural adquirido por la generación romántica en las escuelas rivadavianas las legitimó como élite intelectual, aún antes de que cristalizara su perfil ideológico en el movimiento político literario de contornos precisos. Es decir, esto lo señalaba antes, ¿no? Se habían conformado como una élite intelectual heredera, con ese fin se habían construido, podríamos decir. Y de hecho, bueno, se reitera en todos sus escritos y permea su discurso estos valores universales que se proponen realizar, el progreso económico, social, cultural y político. En todas las etapas aparecen estas cuestiones, ¿no? Y esta cuestión también de patrones de racionalidad en el conjunto de la sociedad que es necesario instaurar mediante la acción del Estado. Esto es propio del periodo rivadaviano y lo vemos sobre todo en la etapa alberdiana más madura, de Sarmiento también, dos de las principales figuras. Bien. Y esto de la voluntad política, que lo señalaba recién, ¿no? Ninguna tarea, por grande que sea, va a ser imposible de llevar adelante esa creencia en la voluntad política para torcer el curso de los hechos. Bien, entonces, en función de esto, los autores, sobre todo Mayer, periodizan el movimiento, ¿no? Van señalando cuáles son, en qué etapas se puede detectar cierta unidad en cuanto a la acción y en cuanto a las prácticas. Y nos referíamos a la primera etapa, en general ya hemos visto, ya la hemos recorrido esta primera etapa, tomándolo hacia atrás, desde 1830 a 1839, donde, bueno, un poco el hito que marca la pertenencia y la identidad es el salón literario, que, bueno, tiene que ver con incorporar prácticas de sociabilidad literaria que se suponían condición necesaria para una cultura moderna. De hecho, quien impulsa la formación del salón es Esteban Echeverría, que es una de las primeras figuras que da origen al movimiento, que también se había formado en el marco, digamos, de la educación rivadaviana, pero desde otra perspectiva. No participó de la unidad de la Universidad de Buenos Aires, no fue parte del grupo alberdiano, digamos, si bien obviamente se encuentran y comparten este proyecto. Echeverría había partido hacia Europa con una beca más bien de formación técnica, pero termina recalando en los salones literarios y tertulias de París en función de, bueno, en las que, bueno, va a recoger e incorporar
las bases del romanticismo francés. Identificarse muy fuertemente, ¿no? Y de hecho va a buscar replicar y producir en ese sentido. Su obra literaria quizás más conocida, bueno, está formada por El Matadero, La Cautiva, va a impulsar periódicos, también poemarios. Es una figura que va a ser reconocida, que tiene una presencia fuerte en esta primera etapa y muy estrechamente vinculado al Verdi, ¿no? No solamente estaban volcados a la literatura, más bien, digamos, su reflexión pasaba por el orden, por la cuestión social también. El movimiento no solamente tenía una perspectiva literaria, insisto, la cuestión histórica, social, filosófica, forma parte de un bagaje que están construyendo. Participan críticos literarios, historiadores, periodistas, publicistas, mejor dicho, ¿no? En un contexto que cada vez se torna más complejo, donde los periódicos algunos van a ser cerrados, bueno, el periódico La Moda, impulsado por Alberdi. Aunque en un principio, y esto se señala por muy corto tiempo, consideran la aspiración de formar parte del régimen, de ser el brazo intelectual, podríamos decir, ¿no? Los intelectuales orgánicos, al servicio del gobierno en función de dotar de ideas y de proyectar en términos institucionales y políticos el rumbo en función de que sí compartían esta idea de establecer un orden, pero cuáles iban a ser las bases de ese orden, ¿no? Bien, en realidad va a ser esta aspiración, va a tener una corta duración, producto de la tensión que se va a ir agudizando, de la persecución y de la violencia del régimen. De hecho, la mayoría se va a exiliar paulatinamente en el año 1839, el fin del 38 y 40. Bueno, y esto que lo vamos a retomar inmediatamente, ahora luego, el dogma socialista es la publicación fundacional, podríamos decir, ¿no? La declaración de principios, escrita por Echeverría, pero consensuada por el grupo. Ahora la retomamos concretamente. Y esta es una primera etapa. Y una segunda etapa, la etapa del romanticismo convertido en facción, cuando ya exiliados, entre el 39 y el 44, se dedican a la acción política, ¿no? Actuar, digamos, en contra del régimen rosista. De hecho, ya esa diferenciación y esa delimitación de campos que sostenían con los unitarios se desdibuja y se fusionan, ¿no? Algunos de ellos. Los unitarios ya están organizados y tienen una presencia fuerte en Montevideo, asociados al régimen que gobierna allí, de Rivera, y bueno, y encuentran un espacio para publicar y para mantener de algún modo su identidad, pero bueno, cada vez más, ya como se señala acá, cooptada por el grupo unitario. Esta cuestión del antirrocismo implacable y la figura principal de Alberdi, que va a apoyar la intervención francesa, como mencionaba antes, junto con los unitarios y federales disidentes, donde Lavalle tiene una presencia fundamental, que dijimos que va a ir desdibujándose, que no va a tener la fuerza necesaria, que los apoyos son insuficientes, que los franceses están más preocupados en negociar y en mantener el comercio con un régimen que cada vez aparece más consolidado ante la misma opinión pública, ¿no? De la cual se ocupa de construir y de preservar, ¿no?
la facción unitaria en este momento, entre el 40 y el 44, se va a topar con una barrera muy fuerte, ¿no? Esa opinión pública y esa fuerza en términos militares que ha forjado el movimiento rosista, y de apoyos en el litoral y en algunas provincias que consolidan al régimen. Por lo tanto, contribuye, digamos, a diluir y a fragmentar cada vez más a ese grupo de jóvenes, ¿no? Cada uno va a tomar su rumbo. Alberdi y Gutiérrez parten desde Montevideo hacia Europa, después recalará, en el caso de Alberdi, en Chile. Sarmiento, que también tenía una actividad, no pertenecía a la élite porteña formada en la escuela rivadaviana, es una gran marca que lleva, pero, digamos, había forjado su rol de opositor al rosismo con su pluma, con su participación política en la esfera sanjuanina, había sido también obligado a exiliarse y había recalado en Chile, ¿no? Bueno, estas figuras, bueno, van a empezar a actuar desde esos espacios, ¿no? Ligados al espacio público chileno, en Montevideo. Algunas cuestiones que cabe señalar como para recopilar, digamos, antes de seguir avanzando en la tercera etapa. En principio, bueno, en relación a la cuestión de la nación, esta idea que yo señalaba, creo que señalé al principio, ¿no? La idea de como pensar la nación como producto de la revolución, y que, bueno, precisamente se trataba de descubrir ese sentido. No había habido un proyecto desde el comienzo, bueno, había que producirlo, ¿no? Había que crear ese proyecto. No estaba dada de antemano, dice, ni dotada de una existencia temporal, era el resultado del proceso revolucionario, ¿no? No es una entelequia allí que está esencial, que yace, que, bueno, sino que es producto de la acción, bueno, del debate, de la acción política concretamente. Ahora bien, la cuestión es interpretar, dicen ellos, ¿no? Interpretar el desenvolvimiento de esa nación luego, digamos, en el marco de la revolución. Finalizada la guerra revolucionaria, corresponde interpretar, corresponde identificar esa teleología oculta. Y Alberdi produce allí una articulación porque, si bien señala que la nueva nacionalidad tiene que articularse sobre la experiencia específica del nuevo mundo en el nuevo mundo, América, debe también expresarse en términos de valores universales, de los cuales el supremo era la democracia. Acá se da esta articulación entre la matriz romántica y la ilustrada, ¿no? Valores universales y especificidad. Y uno de esos valores supremos, dice Alberdi, también coincide Echeverría, los principales referentes, es la democracia. La democracia no en el sentido actual, hay que ubicarla en el contexto de la época, en el contexto del socialismo denominado socialismo utópico, asociada a la idea de igualdad, ¿no? Igualdad social fundamentalmente, que es un aspecto central en esa sociedad y como uno de los valores más importantes a considerar en la proyección de esa nación. Bien, por eso el socialismo de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? El socialismo utópico, está muy presente esta idea
en el dogma socialista, que tiene un carácter ecléctico sumamente, no vamos a profundizar, pueden buscarlo, leerlo en la red, influido por esa doctrina igualitarista radical, que bueno, yo traté de reflejar en la selección de dos expresiones que son bastante significativas. Bueno, el dogma socialista es la declaración de principio que hacíamos referencia en la primera y segunda etapa. Ese ideario pone por encima la sociedad del individuo, como decía, la igualdad como valor supremo. No es preciso el contenido de este concepto. Después corrijo allí, concepto, puse mal. La igualdad sí aparece como una igualdad social en términos generales, en términos de la distribución de la riqueza, pero precisamente, bueno, están muy influidos por Saint-Simon, por Charles Fourier, ese socialismo ideal que plantea una meta de paz y armonía social a la que es posible arribar a través de la cooperación, bueno, de la solidaridad, de la colaboración, una idea de bondad por parte del ser humano, una tendencia que hay hacia esas metas, sin que sea necesario, es más, se oponen a la utilización de la violencia y de los métodos combativos para lograr estos objetivos. Se van a ir logrando progresivamente, la sociedad tiende a ese estado de igualdad sobre todo en cuanto a la distribución de la riqueza. Bueno, ellos en un periodo corto, ¿no? Porque Alberti después va a cursar para otro lado, pero van a afianzarse allí, van a posicionarse, mejor dicho, en términos de regeneración de toda la sociedad argentina, ¿no? Esa esperanza en una revolución que es en el ámbito, en el campo de lo moral fundamentalmente, de la ética que lo plantea, no de la acción política, de confrontación y demás, ¿no? Por eso, más que material, la esfera de acción debía ser moral e intelectual. Bueno, y esto queda reflejado en estos recortes que produje aquí. El pensamiento de Mayo es el nuestro, a ver si lo puedo leer en otro lado, porque obviamente que tengo la idea general, pero bueno. Ambicionamos verlo realizado completamente, dice. En vano la tiranía, la fuerza bruta y las preocupaciones nos harán guerra y nos opondrán obstáculos invencibles. Nada será capaz de desalentarnos, ¿no? Son los herederos de Mayo. La fe que nos anima es incontrastable. El grito de nuestra conciencia, nuestra razón, nos imponen el deber de consagrar nuestras fuerzas y derramar, si fuere necesario, nuestra sangre por la causa de la igualdad y de la libertad democrática y por la emancipación de la tierra en que nacimos, ¿no? Continuar la tarea de la independencia. Esta es una de las ideas que aparecen hacia mitad del texto y reafirmada, o mejor dicho, profundizada, especificada en relación a la cuestión de la democracia. Régimen de la libertad fundado sobre la igualdad de clase. Hay una articulación entre igualdad y libertad, pero que pone por encima la idea de igualdad. Todas las asociaciones políticas, dice, modernas, tienden a establecer la igualdad de clases y puede asegurarse, observando el movimiento progresivo, dice, que el desenvolvimiento gradual de la igualdad de clases es una ley de la providencia, pues reviste sus principales caracteres, es universal, durable, se sustrae de día en día al poder humano y todos los acontecimientos y todos los hombres conspiran sin saberlo a extenderla y afianzarla. Fíjense esa idea de la providencia, la idea de igualdad que está ahí latiendo y avanzando, y que se expresa a través de las ideas y a través del ethos, de la moral.
¿Mm? Bueno, es un periodo intenso en el que ellos sostienen el exilio, la actuación que cada uno va a desplegar en otros ámbitos, en el caso de Chile, en el ámbito público, del periodismo. Sarmiento va a ser agente del gobierno chileno. Bueno, va a configurar un contexto en el que estas ideas vayan siendo relegadas, ¿no? De allí que nosotros señalamos bueno, precisamente esta dispersión y esta fragmentación que se produce, se manifiesta o señala, digamos, el alcance de la tercera etapa, de 1842 a 1844, entre 1842-44 hasta 52-54, la flotante provincia argentina, denominan los autores a este periodo, ¿no? Entonces, en Montevideo, quienes permanecieron allí fueron absorbidos por el medio periodístico y político local. El caso de José Mármol y Bartolomé Mitre fue la excepción porque participaron de la vida pública de la otra banda. Allí también residió Echeverría, que va a descender progresivamente a la marginalidad, ¿no? Y Vicente Fidel López, que va a estar prácticamente volcado a su profesión, ¿no? A la práctica forense. Y en Chile se va a dar, digamos, allí la convergencia de las figuras más relevantes en este momento. Gutiérrez, Alberdi, Vicente Fidel López finalmente, Mitre y Sarmiento, ¿no? Allí se da un alto grado de institucionalización y reafirman su rol de periodistas, de publicistas, profesionales básicamente. Es una élite, se configuran como una élite tecnocrática al servicio del gobierno principalmente, ¿no? Y funcional a los proyectos del gobierno. Y se asumen como élite ilustrada, vehículo de la modernización cultural. Por otra parte, Sarmiento tiene una estrecha vinculación al gobierno chileno, va a viajar por encargue, por encargo del gobierno, para conocer y poder caracterizar, comparar, estudiar distintos sistemas educativos, ¿no? Europeos fundamentalmente. También va a viajar a Norteamérica. En definitiva, este grupo ya son jóvenes maduros, se están afirmando en una identidad, en esta idea de el poder legitimador del saber, ¿no? De la inteligencia, la originalidad intelectual, al margen del orden social, institucional y político. Esa autonomía a la que nos referíamos inicialmente cuando se los caracterizaba, cobra, digamos, una identificación más clara en este contexto. Y por otra parte, en Chile emergió ese sentimiento de nacionalidad cuya referencia principal era la nación argentina. Digamos que recobran una presencia desde ese lugar de pensadores, publicistas profesionales, y en función a la idea de proyectar, ¿no? Y bueno, precisamente los escritos más importantes de este periodo se producen aquí en Chile, en este contexto. El historicismo, acá yo, hice este recorte en función de recuperar algunas cuestiones
que caracterizan a las 3 etapas, como un concepto clave que atraviesa gran parte de la obra generacional, para no dejarla de lado ni allí desdibujada, ¿no? Esta idea, bueno, de que hay ciertas leyes que gobiernan el desarrollo histórico en todas las sociedades, por separado y en su conjunto. Y la aceptación de una teoría de progreso rudimentaria que manifiesta el movimiento ascendente en las etapas históricas, ascendente pero singular. ¿Mm? Cada uno es original. Y la idea es providencionalista más que naturalista. No está inscripta en la naturaleza, sino en la providencia. Esta otra cuestión, ¿no? La visión holística que plantea la conexión de todos los hechos y procesos en un mismo periodo, ¿no? De allí la importancia del estudio, de la interpretación, del análisis, y esta idea de holismo, que nosotros acá referimos como holismo, en el sentido de espíritu de época, ¿no? Eso es lo que ellos buscan detectar, para poder proyectar con mayor consistencia. Comparar otros procesos. ¿No? Y la condensación de los procesos históricos en un sujeto histórico particular, la nación. ¿Mm? ¿Dónde converge este espíritu de época? ¿Dónde tiene que converger? Bueno, la nación, que hay que delimitar, que hay que, bueno, proyectar, pero identificar precisamente. Gobernado, dice, por leyes que también eran generales. Y bueno, a eso se van a abocar, bueno, principalmente Alberdi en fragmentos preliminares al estudio del derecho, pero si hay una obra en la que esta cuestión se expresa, es precisamente, vamos a ir acá a la próxima diapositiva, el Facundo, Civilización y Barbarie, de Domingo Faustino Sarmiento, escrito en 1845, fue una narración novelada que salía, digamos, periódicamente en Chile concretamente, ¿no? Es un estudio histórico, podemos así referirlo, caracterizarlo en términos generales, como para introducirlo. Estudio histórico y social de la Argentina, y básicamente observaciones sobre el medio geográfico y cultural. Ahora vamos a referir a qué, a qué nos estamos, qué queremos marcar con esta cuestión, ¿no? Y también, bueno, considerarla como una obra ecléctica en la que convergen el romanticismo, el historicismo y el iluminismo. Es una especie de síntesis de esto que venimos mencionando. Entonces, desde esa publicación periódica en el diario El Progreso chileno, ¿no? Bajo el formato folletinesco, podríamos decir, lo que busca Sarmiento es develar el enigma argentino. ¿Por qué una revolución de libertad desembocó en el despotismo de Rosa? Intenta dar cuenta básicamente de la tiranía de Rosa, ¿no? Está escrito como parte de una lucha política que está sosteniendo. Busca ganar consenso. ¿Mm? Por otra parte, acude una retórica de carácter romántico, una argumentación por medio de la estética. Es muy interesante leer el Facundo en cuanto al despliegue, digamos, metafórico que utiliza en esa clave, ¿no? Lo sublime romántico, las descripciones, los tipos que describe, el paisaje.
Por otra parte, no es civilización o barbarie, sino civilización y barbarie. Alude a esa idea de encuentro, de interpenetración, de fricción entre ambos elementos. Y bueno, y Facundo es una personificación en definitiva, ¿no? Eh, se utiliza la vida concreta de esta figura para extraer de ellas rasgos esenciales y así construir un tipo, ¿no? Es el historicismo romántico, un héroe, un gran hombre que expresa el espíritu de época. Esa época que se manifiesta en determinados fenómenos, fenómenos particulares a través de los cuales podemos comprender el todo. Abordando su vida, comprendiendo su vida y escribiendo la biografía, se entiende la época y se responde al enigma argentino, ¿no? Facundo expresa la barbarie para Sarmiento. Entonces, narrando la vida de Facundo está dando cuenta de la barbarie. Bien. La otra cuestión que nosotros, la idea de que no es explicar a Quiroga sino a Rosas, la idea de que Rosas ha hecho el bien sin quererlo ni saberlo, siguiendo sus propios objetivos, ha obtenido frutos que son valiosos aún para sus enemigos. La idea que el Estado en formación puede ser apropiado por los amigos de la civilización para implantar su proyecto. Como que reconocen la capacidad que tuvo Rosas para implantar el orden, la obediencia. Bueno, otra cuestión que señalan algunos autores y que, bueno, la verdad que sí que es muy, de acuerdo a lo que venimos diciendo, surge también, ¿no? Esa marcada tensión entre el código estético romántico en el que Sarmiento se apoya, por un lado, y su emprendimiento de descalificación y crítica a la barbarie, por otro. ¿Por qué? Porque es una contradicción. Porque el código romántico valora lo pasional contra lo racional, por lo cual Sarmiento debe invertir esa relación en su defensa de la civilización. Así que allí hay una contradicción, una tensión entre el carácter romántico en el que se apoya y ese despliegue en función de la racionalidad, en última instancia iluminista. Es ese eclecticismo del que nos estábamos refiriendo. Bueno, acá yo he tomado, esto lo plantea Oscar Terán en su artículo sobre Alberdi Sarmiento. Es un cuadro comparativo de aquellos conceptos fuertes, ese binarismo que caracteriza toda la obra al Facundo fundamentalmente, ¿no? Uno puede rastrear allí determinadas oposiciones, ¿no? Asociadas respectivamente civilización y barbarie. Ciudad campaña, Europa, América, esto está muy claro, muy explícito en todo el texto. Esta idea de movilidad, inmovilidad, ¿no? Movilidad asociada al ferrocarril, al transporte, al comercio, a la ciudad, en contraposición a la inmovilidad del campo, la pampa, la ganadería, las actividades pastoriles, ¿no? Asociadas a la barbarie. Bueno, después cuestiones más simples de detectar, letrado y letrado, libertad de potismo, todo eso todo el tiempo, ¿no? Lo atraviesa el texto. Razón, instinto, pasión, bueno, espíritu, materia. Estas polaridades son muy claras en toda la obra, un poco la estructura. Bien, pasemos, pues ya el tiempo se nos está acabando. Realmente de Sarmiento hemos hecho un recorte muy, muy básico. Podríamos
seguir trabajando, digamos, incluso los debates con Alberdi, otras producciones que son, digamos, claves para entender su derroteo. Pero bueno, algunas cuestiones en relación a Sarmiento, por ejemplo, la cuestión de la educación, la vamos a retomar cuando hagamos referencia a la formación del Estado, ¿no? Ahí vamos a retomar a Sarmiento y también a Alberdi. Pero bueno, en función de las obras que son más significativas en el contexto de la generación del 37, es que nos referimos al Facundo por un lado y a las bases de Alberdi por otro. En realidad, también Alberdi produce bases y puntos de partida en el contexto que actúa Sarmiento, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Se hace imperioso en el contexto crítico y ante el agotamiento del modelo y el surgimiento de disenso. Se hace imperioso configurar un proyecto, ¿no? y darle forma, que bueno, que es la que cobra en este texto, que es clave, a partir de 1852-53, en el contexto de la Convención Constituyente y demás. Pero bueno, la pregunta, el problema que lo guía tiene que ver con esto, ¿no? Cómo generar hábitos civilizados, por un lado, es un problema y una preocupación que atraviesa la obra, y cómo construir el poder en estas tierras. Y bueno, todo el tiempo va a ir produciendo y proponiendo y elaborando el soporte de lo que sería el nuevo orden y por dónde tendría que ir ese orden. Bueno, hay algunos conceptos que son claves, que podemos identificar y que nos ayudan a comprender precisamente, ¿no? Señala el vacío, el concepto este de vacío que también aparece en Sarmiento asociado a la Pampa fundamentalmente, ¿no? En esta etapa se encuentra la Argentina vacía de civilización. De allí está este concepto que incorpora la teoría del trasplante migratorio. Bueno, obviamente la importancia fundamental que tiene la inmigración europea, que también en este punto coincide con Sarmiento, ¿no? Sostiene que cada europeo que viene trae más civilización en sus hábitos que muchos libros y manuales. Porque él dice que los hábitos y las costumbres no se modifican a través de la instrucción, a través de la educación letrada formal, dice, sino a partir de otros hábitos existentes según la lógica de la educación por las cosas. Es que los inmigrantes van a introducir otros hábitos, desde el trabajo, desde la austeridad. Dice, los hábitos laboriosos de los inmigrantes van a difundir un nuevo ethos, una nueva matriz, dice, a partir de la cual se configuran los sujetos. De allí esto, ¿no? La teoría de importación del ethos. No es el alfabeto, es el martillo, es la barreta, es el arado lo que debe poseer al hombre del desierto. En función de ello es que propone adecuar la Constitución. Él dice, bueno, una Constitución que considere la doble nacionalidad, la libertad de cultos, tratados ventajosos para Europa, ferrocarriles, libre navegación de los ríos, libertad comercial, etc. La otra cuestión que toma, digamos, con mucha fuerza en el texto es acerca de la autoridad política y sus bases de legitimidad. Y en ese sentido podemos sintetizar su posicionamiento en torno a la figura de progresismo autoritario o liberalismo conservador. Progresista en lo económico, social, liberal y conservador en lo político, ¿no?
Esta tensión recorre todos sus escritos entre democracia y liberalismo, básicamente. Las masas, para Alberdi, en la política, pueden convertirse en una amenaza para la libertad. Y el temor del primer liberalismo ya no es un problema, que era el exceso del poder de Estado. Ahora, el temor es la democracia. En la mayoría de las veces como enemiga de la libertad. Esa confrontación, esa tensión, esa relación entre liberalismo y democracia, que bueno, que obtura, digamos, que hace que no puedan confluir, que no puedan ir juntas. Por eso habla de un liberalismo restrictivo. La idea es impedir el desborde de las masas. No se deduce libertad de igualdad ni igualdad de libertad, sino que entran en colisión. Cada vez más se afirma en ese lugar. Ya está lejos del socialismo utópico que había puesto la igualdad por sobre otros conceptos, ¿no? Por eso él va a plantear un proyecto gradualista, escalonado, por etapas, para finalmente arribar al régimen político democrático, ¿no? La idea de que primero habitantes productores, es la etapa económico-social, y luego sujetos políticos, más adelante ciudadanos, en una etapa futura política. Fueron su preocupación permanente, ¿no? Y de hecho generaron otras categorías que aquí yo he sintetizado para finalizar, ¿no? Para finalizar este acercamiento a quienes son los constructores, podríamos decir, de las bases estatales en los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, el periodo que vamos a abordar luego, entre 1554 y 1570. Bueno, los conceptos que resumen el posicionamiento de Alberdi son, por un lado, república posible, y por otro, república del interés o república aristocrática, ¿no? Ese es el concepto que él, así como vimos la república de Rosas en el discurso rosista, bueno, la república en el discurso de Alberdi, dice: el momento de la Argentina es económico-social, no ha llegado todavía el momento o el tiempo de la política del sufragio universal. Ahora señalo, digamos, textualmente. Bueno, y en relación a la República del Interés, dice que se trata de un régimen político no democrático, donde una minoría dirige a una población pasiva y la conduce otorgándole libertades civiles, aunque impidiendo acceso a libertades y participación política, ¿no? Por ello, digamos, hice este recorte para dejarlo más explícito aún, ¿no? Y cerrar. Gobernar poco, intervenir lo menos, dejar hacerlo más. Es el mejor medio de hacer estimable la autoridad. Nuestra prosperidad ha de ser obra espontánea de las cosas, más bien que una creación oficial. La República deja de ser una verdad de hecho en América del Sur, porque el pueblo no está preparado para regirse por ese sistema superior a su capacidad. Y más claramente aún, en el contexto de esa república aristocrática, alejar el sufragio de manos de la ignorancia y de la indigencia es asegurar la pureza y acierto de su ejercicio. Pero deseo ilimitadas y abundantísimas para nuestros pueblos las libertades civiles, a cuyo número pertenecen las libertades económicas de adquirir, enajenar, trabajar, navegar, comerciar, transitar y ejercer toda industria. Bueno, en definitiva, una expresión que da cuenta del liberalismo de Alberdi ya en este periodo, despejado de ese carácter ideal del comienzo y romántico. Y bueno,
que tiene, digamos, una influencia muy fuerte en la primera etapa constitucionalista, entre 1853, la primera etapa, digamos, de la construcción estatal. Bueno, retomaremos este punto en referencia a la formación del Estado en la segunda mitad del siglo XIX. Muchas gracias por haber escuchado si es que llegaron al final. Nos estamos encontrando.